Entonces, como les comentaba, vamos a hacer un ejercicio corto que tiene que ver con el tema de circulaciones verticales, entiéndase rampas y escaleras. Para esos efectos, pues voy a abrir un proyecto nuevo únicamente para mostrarles a ustedes cómo estaría funcionando este tema en... Listo, en vista de que pues voy a hacer circulaciones verticales, pues voy a arrancar por crear un par de niveles extra únicamente para ver cómo se comporta, cómo se conectan. Entonces voy a dejar nivel, 3 y nivel 4. Listo. Mm, entonces arrancamos por lo más básico que son las placas. En este caso voy a dejar una planta y voy a dejar mi 3D aquí abierto en pantalla. Uh, Ventana y Tile Views para ajustar las dos vistas en pantalla. Ya saben que el atajo por teclado es WT. Y para efectos prácticos de mi dibujo voy de una vez a configurar las unidades. Las placas como tal, al igual que las cubiertas, al igual que los muros, pues digamos que aquí no hay una placa que se llame placa en vidrio como ocurre con las cubiertas. Entonces todas las placas se comportan como familias de sistema básicas. Entonces este cuadro ya están bastante familiarizados ustedes. Si quiero crear una placa nueva, seguramente tendré que decir editar tipo, duplicar, asigno un nombre y empiezo a cambiar los parámetros que ya conocemos, que son los de identidad, propiedades analíticas y materiales. Ya saben que cambia en función del material que yo le coloque. Patrones gráficos en bajo nivel de detalle y el apartado de construcción, que es el que nos interesa, nos muestra cómo está compuesto, nos muestra estas dos líneas que corresponden al core, al núcleo estructural. Ya sabemos que lo que está ahí adentro, pues teóricamente sería la estructura y que nosotros podemos adicionar capas, insertar, moverlas para arriba o para abajo y con esas capas pues empezar a jugar con los espesores, con las funciones y con los materiales. Cancelar, cancelar. Al igual que las cubiertas y a diferencia de los muros, ustedes ya saben que en ese cuadro de editar tipo y de modificar la estructura, pues en los muros lo que tenemos es exterior interior, al igual que las cubiertas, aquí tampoco, aquí arriba es arriba y abajo es abajo, punto. Eh, las reglas de las placas son muy básicas y yo creo que ya las vimos en la sesión de fundamentos, en la sesión uno. Y es que todos los contornos que ustedes definen como contornos cerrados, él los va a entender como pues el comando que estemos utilizando, en este caso como un piso, como una placa. Uh, si yo edito ese contorno y dibujo otro contorno cerrado, pues los va a entender como una sola unidad. Es decir, yo no puedo coger esta plaquita chiquita y moverla porque se va a mover de una vez la placa de mayor dimensión. Um, si coloco un contorno cerrado dentro de otro contorno cerrado, el programa lo va a entender como si fuera un vacío, como si fuera una sustracción del objeto y esto funciona indefinidamente. Es decir, yo puedo colocar
la herramienta, un vacío, dentro la herramienta, dentro otro vacío, dentro otra herramienta y dentro otro vacío. El programa no tendría mayor inconveniente en realizar esa intervención. Mm, la regla más importante es que los contornos deben ser contornos cerrados. Entonces, si yo por alguna razón llego a dejar una esquinita abierta y le doy finalizar, el programa no lo va a poder hacer, pero cuando yo le digo show, muestre, él seguramente va a hacer zoom y me va a mostrar en unas líneas naranja con unos puntos naranja donde está el error para que yo pueda decirle continuar y corregir. Eh, y devolviéndome al tema del contorno cerrado, yo por ejemplo si quiero adicionar un balcón a esta placa pues no podría hacer esto. Porque si lo analizamos como si fuera el programa, él dice, esto es una línea recta, por acá va el contorno. Esto es una línea recta, por acá va el contorno, pero pues aquí hay otra línea que va para otro lado, entonces esto no lo entiendo. Entonces aquí nosotros seguramente vamos a tener que corregir este uh, error de continuidad con dos comandos muy AutoCAD que también ya hemos visto anteriormente. Uno es el split, que me sirve para cortar esta que es una sola línea larga en clic en pantalla. La acabo de cortar en dos líneas de mucha menor longitud y eso me permitiría hacer trim, hacer recorte. A diferencia de programas como AutoCAD que ustedes tocan el pedazo que quieren que se vaya, aquí ustedes tocan el pedazo que quieren que se quede. Entonces, si yo quiero que se quede este pedazo, toco ese pedacito con este otro y él me hace el recorte. Eh, siendo esas las premisas básicas, ustedes encuentran herramientas un poquito más complejas como el slope arrow, la flecha de pendiente, que la utilizamos en las cubiertas para hacer nuestro ejercicio 2 o 3. 3. Um, aquí funciona de una forma bastante curiosa y es pues, lo mismo. Yo puedo, si esto fuese el contorno de una rampa o algo así, yo podría empezar a definir un punto de inicio o un punto de finalización. Y noten que esta flecha de pendiente no tiene necesariamente que estar dentro del contorno del piso. Sin embargo, hay un elemento que lo hace interesante y es precisamente lo que vimos en la sesión de cubiertas y es que esta flecha tiene sus propiedades únicas. Es decir, si yo acá no estoy seleccionando nada, pues estas son las propiedades del piso. Si yo selecciono una línea, pues son las propiedades de la línea, que no tiene mayor cosa. Pero si yo toco la flecha, pues acá me está diciendo cómo define la pendiente. Entonces lo mismo, me está diciendo punto de inicio, punto de finalización, altura en la cola. Entonces ya sabemos que la cabeza es donde está la flechita. En este caso, acá subiría 30 centímetros, según lo que me está diciendo esto. Y acá quedaría justo en el nivel 0. Vamos a decirle finalizar. La pendiente es muy pequeña, muy sutil, pero ahí se alcanza a ver que efectivamente el objeto está inclinado. Eh, voy a configurar también las metros dos decimales y las unidades de pendiente en porcentaje. Listo. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, que esta placa empezara aquí en piso 1 y rematara acá en piso 2,
A mí me bastaría con seleccionar la flecha de pendiente y decirle que en la cabeza suba hasta el nivel siguiente y en la parte inferior que no arranque 30 centímetros arriba del suelo, sino que arranque directamente sobre el suelo. Y ahí tendríamos efectivamente una conexión entre los dos elementos. Un aspecto a tener en cuenta, que es bastante útil con el tema de la flecha de pendiente y con la construcción del objeto, es cómo se comporta esta entidad con respecto al suelo. Eh, Voy a editar, duplicar, renombrar. Voy a hacer un piso nuevo que se llama piso de 10. Piso de 12. Mejor. Y ese piso va a estar compuesto de 3 capas. Entonces, punto 03, punto 06, punto 03. Entonces tengo 3 centímetros, 6 centímetros y 3 centímetros. Y acá, si ustedes lo notan, hay una entidad que obviamente no me aparecen elementos como las placas o como los muros, que se llama variable. Por ejemplo, si yo llego a decir que la capa del centro es variable, esto me va a ofrecer un comportamiento un poquito diferente con la herramienta que vamos a ver a continuación. Entonces, uh, paréntesis, se me olvidó con respecto a la flecha de pendiente. Si ustedes quieren, también pueden seleccionar la flecha y no especificar la altura de esta forma tan artesanal, tan manual. Miren que aquí subió de piso 1 a piso 2 y le asignó esa pendiente de yo no sé qué porcentaje. Pero yo también podría especificar que le asigne la pendiente con base en slope, con base en un ángulo, con base en una pendiente que yo puedo definir acá. Entonces, si yo quiero que esta rampa tenga una pendiente del 15%, del 8%, del 12%, simplemente escribo el valor 12 y seguramente pues acá vamos a ver reflejado el cambio en la inclinación. Si ustedes quieren verificar la pendiente que tienen sus objetos, ustedes siempre van a poder utilizar la herramienta de anotación. Y ahí hay una cosa que se llama spot, marcar slope, marcar pendientes. Entonces cuando ustedes ponen su pendiente, su objeto en pantalla, ya se van a dar cuenta que efectivamente esto es una superficie que está inclinada. Ahora, recordemos que en Revit todo es una categoría de familia tipo. Entonces, si yo selecciono esta instancia y le doy edición de tipo, no voy a crear uno nuevo porque me interesa afectar esta. Quiero dañar esa familia para todo el proyecto. Noten que puedo cambiar los parámetros gráficos, como que me muestre una flecha o que me muestre un punto, que me muestre algo ahí en el punto de inicio, punto de finalización de la línea. Sin embargo, aquí él me está diciendo que me está marcando la flecha en el sentido en el que baja. Yo podría, por ejemplo, decirle más bien muestre la flecha en el sentido en el que sube. O cosas más interesantes como que, como yo tengo las unidades de mi proyecto en porcentaje y por alguna razón acá las está mostrando en fracción de 1000. ¿Por qué? Porque acá dice formato de unidades, fracción de 1000. Entonces yo podría decirle que use las mismas unidades del proyecto o volver a configurar acá porcentaje con dos decimales. Entonces le voy a decir que use las del proyecto, aceptar, aceptar, y esto es algo mucho más similar a lo que nosotros necesitamos. Me está mostrando con una flecha hacia donde sube y qué pendiente tiene.
Evidentemente, esto se actualiza en tiempo real, entonces si yo edito el contorno y le digo a esta flecha que ya no tiene 12%, sino 17.5%, finish, ese es el valor que va a salir en pantalla. Eh, el siguiente ítem que yo voy a analizar con pisos, voy a dibujar acá una placa. Es la existencia de un botón, o bueno, de un panel completo que solo aparece cuando yo estoy tocando la placa. Está en el menú contextual, en esa pestaña verde. No solamente tengo editar contornos, sino tengo un paquete completo que se llama modificar subelementos. Entonces, cuando yo hago clic en esa herramienta, la placa se descompone en puntos y líneas, en vértices y aristas. La profundidad no la cambia, es decir, no modifica altura porque la altura la está cogiendo de lo que nosotros hayamos puesto acá en pantalla, en el cuadro de propiedades, pero esto me permitiría, por ejemplo, seleccionar una línea completa y asignarle una altura. Voy a decir que esto sube, por ejemplo, 1.5 metros y ahí tengo ya una superficie inclinada. O por el contrario, control Z, yo podría coger los puntos y decirle a este que sube un metro, a este que sube un metro, y ya tengo una superficie totalmente alabeada, tengo una superficie de doble curvatura, entonces acabo de generar un paraboloide. Ustedes se dan cuenta que aquí tengo rellena esta forma, es decir, el plano de piso, el plano de nivel 1 está totalmente horizontal, y eso es porque yo seleccioné el piso con la casillita de variable. Si yo hubiera hecho esto con cualquier otra placa, vamos a cambiarla de tipo, pues lo que me mostraría es un espesor. Sin embargo, el hecho de haber seleccionado, y voy a hacerlo en esta misma, editar tipo y decirle que esa capa es variable, me genera precisamente la deformación que estamos buscando. Control Z. En este caso, esta herramienta es bastante utilizada para las formas nuestras de construcción, porque lo más probable es que nosotros tengamos una placa a nivel de piso, llámese, no sé, una placa de contrapiso, un sustrato, un roceo compactado contra nivel 1, y tengamos una capa variable. eh, no sé, puede ser algún relleno en arena o simplemente aire. Y sobre esa entidad con la pendiente que nosotros requerimos, pues tendremos alguna capa de, eh, qué sé yo, algún concreto, algún mampuesto extraño, algún prefabricado, después un afinado, después un acabado. Entonces, pues esta herramienta que me permite ejecutar las placas con una capa variable es importantísima y es supremamente útil a la hora de generar nuestros modelos. Eso también porque noten que en mi capa variable yo tengo un perímetro que son 18.8 metros lineales, un área que son 20 metros cuadrados y un volumen que son 12 metros cúbicos. Si yo lo hubiese cambiado por cualquier otro, el perímetro y el área se mantienen iguales, pero el volumen es diferente. Aquí ya tengo solo 3 metros cúbicos, mientras que acá tenía eh, 12. Es decir, todas las modificaciones que nosotros estamos haciendo sobre el objeto son modificaciones que me afectan las cantidades. Entonces esto es importante. Esta misma placa la voy a copiar aquí al ladito
y le voy a decir resetear, mm, reset, resetear forma. Entonces ya sabemos que me funcionaría para modificar los subelementos que ya existen, bien sean las líneas o los puntos. Voy a copiarla otra vez. Reset. Pero también puedo hacer cosas mucho más interesantes, como por ejemplo, uh, no solo modificar lo que ya existe, sino añadir puntos. Entonces, por ejemplo, ustedes lo saben bien, las cubiertas planas no existen. Si yo tengo una cubierta plana para evitar empozamiento de agua, lo mínimo que tengo que hacer es colocar una pendiente sutil, casi imperceptible, pero pues tiene una pendiente. En ese caso yo no tendría que construir 4 placas con cada una con una pendiente hacia un punto, sino yo por ejemplo podría colocar un punto extra, y esto también funcionaría de pronto en el caso de una ducha. Entonces le dije añadir punto, coloqué un punto extra y ese punto ya es modificable. Entonces yo puedo subir ese punto, voy a subir esto, no sé, 10 centímetros, o voy a bajar esto, bueno, en este caso lo estoy bajando mucho, menos punto, o bueno, bajémoslo más. En este caso, la adición de pendiente no la va a hacer porque yo tenía activo el botón de oh, capa variable. En ese caso, él me dejaría el nivel de piso o la cara inferior estática, pero entonces al bajar la cara superior, él ya no me puede garantizar el espesor de la placa. Entonces, si yo tuviese de pronto una placa que no tuviera la variación de o la capa variable, ahí sí podría yo coger este elemento y asignarle una pendiente hacia una pendiente negativa. Como les decía, en el caso de una ducha o de una cubierta inclinada, pues ustedes pueden, o bueno, de una placa plana encubierta, ustedes igual pueden utilizar la herramienta de anotación, anotar pendiente, y pues ahí se dan cuenta que efectivamente este elemento ofrece sus respectivas mm, pendientes diferenciales en función de la ubicación del punto. Voy a copiar otra vez aquí al lado, resetear. De la misma forma en la que yo puedo hacer puntos, también podría añadir líneas. Entonces acá está punto, aquí está línea, y esa línea me permitiría añadir un quiebre. Uh, no necesariamente tiene que ser recto, puede ser un quiebre, digamos que con cierta inclinación, y ese quiebre ustedes ya saben que es modificable. Entonces yo puedo venir acá, subir esto 1 metro. El programa me advierte que esta es una superficie compleja. ¿Por qué? Porque esto correspondería a punto bajo, perdón, punto bajo y punto bajo, punto alto y punto alto. Entonces me está haciendo dos paraboloides, los está ahí dejando pegados, y eso es lo que me está advirtiendo, como esa superficie no es totalmente ortogonal. Si por alguna razón yo tuviese algo que vamos a ver un poquito más adelante, que son las estructuras, voy a subir esto un poco, voy a decir que esto tiene acá 1 metro y que esto tiene acá 1 metro. Voy a dibujar otra placa.
Entonces, en el caso, por ejemplo, de que yo ya hubiese diseñado una cubierta lo suficientemente compleja eh, y hubiese creado las vigas y los arriostramientos y lo que sea que ustedes necesiten hacer para soportar esa cubierta, pues hay una herramienta mucho más interesante. Si ustedes se dan cuenta, esta viga tiene pendiente y ahí me está recortando un pedazo de placa. Y es que yo podría decirle a mi placa seleccionar soporte, y él lo que va a hacer es mantenerme el contorno perimetral. Toco una, toco dos, presiono escape un par de veces. Entonces me está manteniendo el contorno en planta tal y como ustedes lo ven acá, pero me está deformando la superficie para que quede apoyada en esos elementos estructurales. Entonces es un ejercicio bastante interesante. Um, Igual las superficies, él me botó esa advertencia y me la señaló en color naranja para, pues precisamente para mencionarme que van a quedar superficies no homogéneas, es decir, aquí de nuevo vemos que esto es un paraboloide, que esto es otra superficie alabeada y que esta es otra superficie de doble curvatura. Pero digamos que son diferentes modificaciones que yo puedo hacer con respecto a la placa. Eh, Hay muchos proyectos que tienen, por ejemplo, sobre la planta de primer piso pequeños desniveles. Es decir, eso es un recurso muy tradicional, muy utilizado en nuestra arquitectura de los años 80, que para resaltar un espacio lo bajaban o lo subían un par de centímetros. Entonces ustedes fácilmente pueden encontrar la sala en el nivel 0 y la cocina en el nivel menos punto 1, pero el comedor lo tenemos en el nivel más punto 15. Entonces, para muchas de esas modificaciones nosotros no necesitamos crear niveles extra, uno que se llame nivel sala, uno que se llame nivel piso, uno que se... Yo simplemente puedo jugar con los valores de offset, con los valores de desfase. Entonces, por ejemplo, yo voy a dibujar acá mi placa. Voy a copiarlas aquí al lado y voy a copiarlas. Y, por ejemplo, decir que entre esta unidad que está a nivel 0 y esta voy a subir 30 centímetros. Con esta voy a bajar 50 y con esta voy a bajar 10. Entonces, con un solo nivel yo puedo empezar a generar todo este tipo de conexiones. Y aquí ya depende la herramienta que ustedes quieran utilizar para generar las rampas o los elementos de conexión entre las dos entidades. Es decir, si yo voy a conectar esta que está a menos 50 con esta, a mí me bastaría con dibujar otra placa. Si lo quiero hacer en un tramo, pues simplemente voy a dibujar esta entidad. Y en la modificación de subelementos, pues le podría estar diciendo esta cosa que baje. Aquí el programa me advierte que los dos pisos se traslapan, que están montados uno encima del otro. Y eso es lo que nosotros vemos acá, un doble conteo de cantidades. Entonces seguramente nosotros deberíamos seleccionar la placa inferior y hacer el respectivo recorte. Entonces voy a usar pickline para seleccionar estas dos líneas, que él me dibuje una línea de sketch justo ahí, y utilizar el comando de trim o recorte para ajustar esas dimensiones. Voy a cambiar esto por mi placa, uh, bueno, variable. La acabo de resetear, entonces menos punto 5, modificar subelementos, punto 5.
Y ahí tendríamos un elemento de conexión. Mm, Ahora la pregunta del millón. ¿Por qué estoy utilizando placas? ¿No existe la herramienta de rampas? Efectivamente, aquí al lado en circulaciones ustedes se dan cuenta que están pasamanos, rampas y escaleras. La razón por la que yo no utilizo estas rampas es porque creo que no se adaptan mucho a lo que nosotros hacemos, no se adaptan mucho a nuestro mercado o a nuestra forma de construir. Estas rampas me permiten definir un recorrido, me permiten definir un contorno. Ah, en este caso me está diciendo que arranca en piso, o bueno, a 0 metros del nivel cero y remata en el nivel uno, es decir, sube 4 metros. Yo podría decirle que remata también en el nivel cero, pero 2 metros más arriba, entonces ahí sube solo 2 metros. Digamos que tiene unas ventajas y es que primero, por defecto, él le va a dibujar ese pasamanos. Y segundo, que en planta él me está mostrando una flecha de pendiente. Me está diciendo que la rampa sube desde acá. Y tercero, igual que las escaleras, yo puedo utilizar este flip, esta flechita que aparece en el punto final de la rampa o de la escalera, para que él me mantenga la planta y me cambie la dirección en la que sube. Hasta ahí es una muy buena herramienta, tiene algunas ventajas. Um, pero lo mismo, voy a decirle que esto sube de piso 1 a piso al mismo piso con 2 metros de altura. Uh, si yo voy a modificar el ancho, lo puedo modificar desde acá, desde donde dice ancho. Quiero que este sea de 2 metros. Y ya, no puedo hacer más. Si quiero hacer más modificaciones, necesariamente tengo que entrar a editar tipo, duplicar, renombrar, ustedes ya saben. Y desde acá puedo decirle que mi rampa no es thick, no es una laminita, sino es un objeto sólido. Y eso me permitiría, ahí está mi rampa de 2 metros de ancho, que el elemento pues ya no sea una sola plaquita, una sola lámina, sino sea una entidad sólida. Problemas. Si ustedes se dan cuenta, aquí en ningún lugar me dice cuál es el volumen de esa rampa. Entonces, no sé cuánto concreto se va a gastar, no la puedo utilizar para comprar. Segundo problema, vamos a entrar a editar tipo. Lo único que me dice es forma sólida. Forma de espesor. Función interior, gráficos, material de rampa y ya. Es decir, a diferencia de las placas, que seguramente nosotros podríamos darnos el lujo de colocar lo que les mencionaba, una capa de aislamiento, seguida de una capa de sustrato, seguida de una capa estructural, seguida de una capa de afinado, seguida de una capa de uh, piso terminado. Y yo puedo cuantificar cada uno de esos materiales. Acá no. Entonces, no solo no puedo utilizarla para compras, y aún así, si pudiera, si la herramienta me sacara el volumen, yo solamente puedo utilizar ese volumen para decir, oiga, esta rampa se va a comer 20 metros cúbicos de concreto, lo cual es totalmente falso. ¿Por qué? Porque seguramente si sea un volumen sólido, nosotros construiríamos un par de muros perimetrales, dejaríamos alguna formaleta perdida y pues sobre esa colocaríamos no solo una placa que haga las funciones de recorrido, sino también colocaríamos otra con los acabados de piso. Es decir,
que si la escalera tiene un chape arriba en cerámica, en mármol o en alguna cosa, pues lo podríamos colocar en placa, pero no en escalera. Digo, no en rampa. Eh, Otro inconveniente. Cuando yo le doy a editar tipos, si ustedes se dan cuenta, en el piso yo con la flecha de pendiente o modificando los subelementos puedo definir cuánto es la pendiente de esa placa, pero acá la única forma de definir la pendiente de esa rampa es con este botón que se llama pendiente máxima, y esa pendiente solo me permite calcularlo en 1 sobre X. En este caso voy a usar la calculadora y dividir 1 sobre 12 para saber que nuestra pendiente va a ser más o menos del 8.3%. Entonces no va a tener una pendiente exacta del 8%, salvo que coloque 1 sobre 10, pues no me quedaría sino del 10%. Pero por lo demás no voy a tener un valor numérico exacto como lo que nosotros pudimos hacer con los pisos, que fue esto, asignarle un valor. Y otra desventaja que yo tengo, pareciera que estuviera tratando de venderles que las placas solo, perdón, que las rampas no funcionan como herramienta, pero pues personalmente a mí no me funcionan. Voy a copiar este piso. O sea, voy a copiar este otro. Y voy a copiar este otro. Uh, Como les decía, en un caso como este, lo más probable es que nosotros no hagamos nuestro objeto sólido, sino solamente coloquemos la capa inferior, la capa superior y una capa variable que puede ser aire, o simplemente que nosotros tengamos una placa inclinada como esta y simplemente vamos a construir acá un pedacito de muro. Nosotros sabemos que voy a dibujar un muro desconectado con altura de 2 metros. Nosotros sabemos muy bien que podemos dibujar muros y nosotros ya utilizamos un botón que se llama Attach vincular para amarrar este objeto a la cubierta. Entonces cuando yo toco el muro y le digo vincular, amarrar, attach, él me pregunta aquí abajo, seleccione un techo, un piso, importantísimo, una placa de piso, un techo, un cielo raso o un par de muros paralelos. Entonces yo acá podría decirle que me amarre esa placa, o perdón, ese muro a esta placa, que lo amarre a esta placa y que lo amarre a esta placa. Y ahí lo que tengo es precisamente un muro con un perfil lo suficientemente atípico, modificado, y no me importa que yo coja alguna de estas superficies de doble curvatura y le modifique la sección, la elevación, la altura, porque igual el muro se va a quedar vinculado a ese objeto. Si yo hago eso con la herramienta de rampa, entonces voy a hacer el mismo proceso, selecciono el muro, le digo attach, vincúlela, no se puede. La única forma que yo tendría para vincular esto es coger el muro, editar el perfil. Esto me lleva a un modo sketch muy similar al de las rampas, perdón, muy similar al de las placas. Entonces acá yo tendría que dibujar en 3D o en fachada, en alzado, el perfil que tiene mi rampa. Recortar línea por línea. Trim.
finalizar. Y si por alguna razón yo llego a mover la rampa, tengo que repetir proceso. Entonces, de pronto, insisto, personalmente, para mí las rampas no funcionan tan bien como funcionan las placas. Eh, de pronto tiene una ventaja y es que yo puedo dibujar de una vez tramos curvos de rampa. Entonces, con esto yo fácilmente puedo venir y dibujar mi rampa curva o mi rampa vehicular. Pero digamos que eso tampoco me generaría mayor problema con una placa donde yo puedo venir y dibujar el piso. Entonces dibujo círculo y simplemente dibujo un par de líneas para recortar. Entonces 1 y 2. Voy a utilizar split para recortar, trim, ahí tendría el mismo contorno. Fue un poquito más harto dibujarlo manualmente, pero igual yo podría modificar subelementos. Cojo el punto de finalización, lo subo 3 metros y ahí tengo exactamente la misma forma que yo podría tener con la herramienta de rampa. El tema del pasamanos pues tampoco es inconveniente, porque esto fue una modificación que hicieron en las versiones 2018.2 para arriba. O sea, si tienen 2017 no lo van a poder hacer. Y es que cuando yo toco o cuando yo utilizo el comando de railing, de pasamanos, y voy a dibujar un pasamanos acá, el pasamanos queda recto, pero yo podría decirle seleccionar huésped, seleccionar nuevo host, y ahí ya me quedaría resuelto el tema de las barandas. Correcto. ¿Sí? Y eso también, digamos que en caso que yo no quiera utilizar un pasamanos, sino un muro cortina bajo, que yo modifique. Más que modificación de muro cortina, mi recomendación es siempre utilizar barandas, porque, por ejemplo, ustedes ya vieron en los archivos de familias que les envié que ustedes tienen barandales en vidrio. Entonces, de pronto, un muro cortina es un poquito más difícil de modificar, porque yo no podría colocarle o un pasamano superior o un elemento de soporte lateral. Y el muro cortina, pues lo puedo utilizar, como les mostraba aquí con este otro ejemplo, lo puedo utilizar es para amarrarlo a la cara inferior. Entonces, de pronto, si esta rampa me está definiendo, qué sé yo, un espacio de exposiciones acá en el centro, pues es una modificación que yo puedo hacer muy fácil en la cara inferior, de dibujar el muro cortina y amarrarlo a esta placa, cosa que no puedo hacer con las rampas. Vale, está bien. Listo. Um, ¿Qué más les muestro respecto a las... Bueno. Una cosa extra es que ustedes pueden coger una rampa cualquiera o una escalera y activar una cosa, una propiedad que se llama multistory, para decirle replíqueme esta escalera hasta el piso 4 o hasta el nivel 4, y él en automático la va a modificar, lo cual me serviría en caso que yo, por ejemplo, vaya a coger una de las placas o uno de los elementos, dibujar un nuevo contorno. Voy a borrar el que ya existía y pues esa modificación ya quedaría listo en los demás pisos. Porque les digo que no es tan... O bueno, esto es una gran ventaja realmente, pero cuando ustedes cargan este modelo así a un programa que me permita simular líneas de tiempo, de pronto Navisworks para
hacer la programación de obra, no hay forma en la que yo pueda separar todas estas placas. Entonces de pronto no es tan útil la herramienta salvo para diseños rápidos. Aún así, más adelante vamos a ver otra herramienta que se llama grupos, bajo la cual yo podría, por ejemplo, eh, agrupar estas dos entidades y ese nuevo grupo, esa familia que acabo de generar, pues simplemente decir copiar y pegar, y ahí tendría exactamente la misma función manual de multistory, es decir, la misma copia en todos los pisos. Y pues también tendría la posibilidad de, o qué sé yo, colocarle un escritorio o hacer una modificación sobre el contorno, finish, y pues las modificaciones que yo haga en un piso también se ven afectadas en los demás pisos. Entonces, de nuevo, no es que yo tenga algo en contra de las rampas, pero personalmente, para lo que yo hago, no me parece una herramienta útil en comparación con lo que ustedes pueden hacer con las placas. Oh, respecto a las escaleras, esas sí son bastante útiles, por cierto, porque lo mismo, ustedes cuando entran a una escalera, las escaleras antes eran escaleras por sketch, después existían escaleras por sketch y por componente, ahora todas son escaleras por componente. Entonces, yo lo que voy a hacer es entrar aquí y generar mi escalera, es decir, el proceso habitual de editar, duplicar, renombrar y cambiar parámetros. Y aquí, por ejemplo, voy a trazar un muro de piso 1 a piso 2. Estas escaleras me permiten, revisen siempre la barra de estado, la barra verde, ahí me dice localización, centro, entonces yo empiezo a dibujar una escalera y él me la va a dibujar por el centro. Noten que él automáticamente se está moviendo 25, 50, 75, un metro, y eso ocurre por una pequeña norma de cálculo que nosotros creamos en nuestra escalera. Ya les dije que el proceso tradicional es editar, duplicar, renombrar, cambiar parámetros. Entonces, editar, duplicar, renombrar. Colocamos, por ejemplo, no sé, escalera comercial, o escalera industrial, o escalera residencial, o lo que sea que ustedes vayan a hacer. Y lo primero que les dice es reglas de cálculo. ¿Cuál es la altura máxima que ustedes van a permitir para generar una contrahuella? Entonces, 19 de pronto es muy alto, voy a dejarla de 18. ¿Cuál es la profundidad mínima de una huella? En este caso yo le voy a decir que 30 centímetros me parece una escalera cómoda. Entonces mínimo yo podría generar una escalera con un paso de 30 centímetros. Si coloco una de 29, el programa no me va a dejar. Y lo mismo, ancho mínimo de la escalera, pues va a ser, qué sé yo, 1,20 m por ser una escalera comercial. Aquí también hay otro botón que se llama reglas de cálculo. Mi recomendación es que no lo modifiquen. Sin embargo, aquí vemos una cosa curiosa y es que yo podría activar esta casillita y generar mi propia norma de cálculo. Aquí me está diciendo dos contrahuellas más una huella suman 63 centímetros. En la NSR 98 nos decía que mínimo eran 61 centímetros, creo. En la 2010 nos cambió eso a 64,5. No, mentiras, a 64. Entonces aquí estamos viendo que nuestra escalera teóricamente cumpliría con la norma colombiana. Pero realmente no importa. Yo preferiría que ustedes asuman los criterios de diseño que han aprendido a lo largo de la carrera para poder decir cuánto es su huella y contrahuella. En este caso, como le dije que la huella mínima son 30 centímetros,
pues cuando haga clic en pantalla, ya no va a correr 25, 50, 75, sino va a correr 30, 60, 90, metro 20. Entonces múltiplos de 30 centímetros. Ustedes se dan cuenta que ahí abajo me dice ha creado 2 pasos, faltan 21, faltan 20, faltan 19. Y eso es precisamente porque nosotros no tenemos que dividir la altura entre piso 1 y piso 2 con una calculadora y empezar a manualmente saber cuántos pasos necesito. Él ya aquí me está diciendo que si voy a colocar una escalera de nivel 0 a nivel 1 es una distancia de 4 metros, necesito 23 pasos que cumplan con mi norma, es decir, con una altura de menos de 18. Si yo le digo no quiero 23, quiero 22, el programa de una vez me va a decir pilas, usted no cumple con su propia norma de altura máxima de contrahuella, entonces cancelo. Pero, insisto, nosotros cuadramos fue altura máxima. Yo podría decirle que quiero 26 pasos y él me los baja a 15 centímetros sin ningún problema. Lo mismo, la huella mínima son 30. Yo acá no podría colocar 27 o 29 porque el programa me dice que no voy a cumplir con mi norma después de creada. Control Z. Pero sí puedo venir y colocar 50 centímetros sin ningún problema. Lo que les decía, revisen siempre la barra verde, la barra de estado, porque aquí les dice que la escalera se va a dibujar siempre por el centro. Entonces, si yo quiero que mi escalera quede pegada a ese muro, tendría que hacerlo más o menos a ojo y después moverla, o simplemente cambiar el recorrido para que no la dibuje por el centro sino por la izquierda. En este caso, la gualdera, la estructura metálica, queda embebida en muro y el ancho efectivo de la escalera pues va a quedar por fuera del muro. En ese caso mi 1.20 va a quedar ahí. O yo podría, escape, decirle que la dibuje por el lado izquierdo con el soporte incluido, y ahí ustedes se dan cuenta que la gualdera queda por fuera del muro y lo único que yo tendría que hacer es venir y dibujar mi objeto. Check, chulito, y ahí está generada. En un caso de pronto como las escaleras de CIT del edificio de Ciencia y Tecnología, ustedes podrían hacer pues la cuenta, en la calculan. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, pues en este caso sería una sola escalera que subo de piso 1 a piso 5. Pero por ejemplo, creo 5 pasos, muevo el mouse un poquitico como para dejar un espacio. 1, 2, 3, 4, 5. Dejo otro descanso. 1, 2, 3, 4, 5. Dejo otro descanso para conectarme a cada uno de los pisos. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí ya quedó mi escalera hecha. De pronto los pasamanos que se utilizan en ese edificio no es palitos verticales, sino son pasamanos horizontales. Entonces yo, ya saben, puedo seleccionar estos y lo único que debería hacer es en las propiedades cambiarlo por otro elemento de catálogo. Y ahí están. Las escaleras evidentemente tienen el comando de multistory, entonces yo puedo no desde acá de las propiedades sino desde acá arriba seleccionar niveles. El hecho de que tenga que seleccionarlo significa que necesariamente debo tener un alzado activo, entonces le digo seleccionar niveles y selecciono todos mis niveles faltantes, chulito, y seguramente él me va a replicar esta entidad para arriba. Control Z.
En este caso, las escaleras que tiene el programa siempre son escaleras por defecto, siempre son escaleras ensambladas. Ensamblada significa, pues precisamente como su nombre lo dice, que ustedes la pueden ensamblar, que ustedes la pueden armar. Es decir, que la gualdera yo la mando a hacer a una perfilería metálica, pero de pronto las contrahuellas se las mando a hacer al ornamentador del barrio. Y las huellas, como son en madera, se las mando a hacer a un carpintero y yo en obra las ensamblo. También hay escaleras fundidas en sitio o prefabricadas. Estas dos se comportan muy similar, que son las típicas escaleras monolíticas en concreto. Ahí ustedes alcanzarían a ver la forma, que es muy tradicional, finish. Estas escaleras tienen una cosa interesante y es que en la edición de tipo ustedes pueden decirle, por ejemplo, mmm, en el tipo de recorrido, ya me voy a meter a esto, que no quiero que la cara de abajo sea plana, sino sea stepped, que sea con la forma de los pasos. Y esto es muy tradicional de nuestra arquitectura, pónganle ustedes de los años 50, 60. Entonces, pues ahí también podemos jugar un poco con las formas de construcción. Mm, bueno, aquí voy a diseñar mi propia escalera, la típica escalera de arquitectos que a ustedes les gusta hacer, construir y diseñar. Entonces voy a arrancar con una escalera cualquiera. Entonces voy a coger mi escalera comercial, puede ser. Listo. Ahí se ve. Entonces voy a editar tipo, duplicar, renombrar, cambiar parámetros para generar mi propia escalera. En este caso esta como ya es mía, no me importa modificar lo que ya existe. Uh, ya vimos las reglas de cálculo. Aquí yo afecto el tipo de tramo. Es decir, estos son familias anidadas. Hay una familia dentro de otra familia dentro de otra familia. Entonces tengo una familia que se llama tipo de recorrido que está dentro de la familia escaleras. Cuando yo entro acá es como si le dijera otra vez editar tipo. Miren que estoy en un cuadro que es exactamente igual, solo que el de la izquierda me edita las escaleras y el de la derecha el tramo. La escalera está compuesta de tramo, de descanso y de soportes. Entonces, aquí, como yo estoy afectando la construcción del tramo, yo podría decirle que lo quiero sin contrahuella. Aplicar. Ah, bueno, le dije sin huella. La quiero sin contrahuella. Aplicar. Ahora sí. Ah, voy a cancelar. Tengan presente una cosa. Esto como es una familia dentro de la familia, es decir, esto es una cosa dentro de otra, aquí también aplica el duplicar, renombrar y cambiar parámetros. En este caso yo cogí, dañé mi escalera y seguramente también dañé todas las escaleras que tuvieran aplicado ese mismo tramo. Entonces voy a generar un tramo nuevo que se llama tramo sin descanso o sin contrahuella más bien. Le voy a decir que entonces no quiero las contrahuellas o que sí las quiero pero las quiero slant, las quiero sutilmente pendientadas. Entonces no sé si lo alcanzan a notar, pero esto no es una línea recta, está sutilmente inclinada. En este caso le voy a decir más bien que lo deje sin aplicar.
¿Qué más puedo decirle? En la construcción de los pasos, ¿cuál es el espesor de este paso? Entonces ahí también depende de la forma en la que ustedes vayan a construir. Si ustedes me dicen que esto es un paso de 5 centímetros en madera, pues lo puedo dejar así. Lo único que tendría que hacer es cambiar el material. Material de paso, de lo que ya hemos hecho en varias ocasiones con los muros y con los muros cortina. Entonces me puedo meter aquí a los tres punticos que me definen el material. Voy a buscar una madera. Aplicar. Y ahí ya tengo yo mis pasos en madera. Pero de pronto ustedes me dicen que no, que estos son pasos en concreto. Concreto. No, no se llama así el concreto. Concreto fundido en sitio, podría ser. O unos prefabricados de pronto en metal o qué sé yo. Y encima de esto, pues ustedes colocar un perfil extra o no sé, empezar a sumarle capas una encima de otra, pues para empezar a generar las mm, formas personalizadas. En este caso me voy a devolver a mi escalera en madera. Aquí está bien. Le voy a decir que mi lámina no es de 5 centímetros, sino de 1 pulgada. Ah, y le voy a decir que tenga una nariz noising. Es decir, que acá le adicione algo. Yo podría decirle que le adicione otros 5 centímetros del mismo perfil. Entonces ahí bajó el espesor y acá, si ustedes se dan cuenta, se está traslapando 5 centímetros sobre el paso de abajo. Dejémoslo en cero. O incluso ustedes pueden hacer algo mucho más curioso, y es que ese noising, esa nariz, tenga un perfil, por ejemplo, circular. Aplicar. Wow, 50 centímetros, no, 5 centímetros. Y entonces acá tengo ese traslapo de 5 centímetros, y si ustedes notan, esta sección ya no es recta, sino tiene un muy bonito corte curvo. Ese noising ustedes lo pueden aplicar solamente al frente, o en este caso yo lo aplicaría solo al frente, o si por ejemplo no tuviera las gualderas, la estructura lateral, sino solo un soporte en el centro, podría decirle que no solo lo aplique al frente, sino también al frente y a la izquierda, o al frente a la derecha, o en las tres caras. Entonces, aplicar y aceptar. Ya creé este tramo de escaleras. Perfecto. Ahora el descanso no lo voy a tocar, pero sí quiero modificar el apartado de soportes. Entonces yo tengo en este caso soporte cerrado. Si yo le digo soporte abierto, pues él lo que va a hacer es recortarme esa gualdera, la va a poner debajo de la escalera y me la va a dejar con la misma formita que tienen los pasos. Entonces esta es bastante atractiva. Pero yo podría decirle, por ejemplo, que no tenga soporte a la derecha, que no tenga soporte a la izquierda, pero sí quiero soportes en el medio, sí quiero que tenga un soporte central. Aplicar. Y ahí ya tengo mi típica escalera de arquitecto que ustedes colocan en todos sus proyectos. Entonces, este paso central, voy a colocar un paso por acá, closed, a la derecha. Yo también podría, como es una familia, entonces entro ahí, editar, duplicar, renombrar. Esto se llama, por ejemplo, viga metálica.
Y donde dice sección, cambiar la sección por defecto por un perfil en C metálico, y de pronto acá cambiar el material por un metal también. Aquí el perfil me quedó invertido, yo no quiero que este perfil en C me quede hacia adentro sino para afuera, entonces yo podría hacerle un flip, cambiar la sección y pues aquí empezar a subir, a bajar, a cambiar el posicionamiento de esa viga. Entonces, virtualmente nosotros podemos crear la escalera que sea que vayamos a querer diseñar, necesitar, etcétera. Por último, quería mostrarles otro tema, otro ejercicio, y es qué pasa. Aquí está. ¿Qué pasa entonces cuando nosotros queremos hacer una escalera en U o en C o en alguna forma rara? Pues ustedes acá tienen tramos rectos. Voy a dibujar un tramo recto. Pero lo que les mostraba ahorita, si quiero que acá gire a la derecha, si le digo que me dibuje el exterior por, por la derecha, y lo único que hago es vengo por acá y él automáticamente me dibuja el descanso. Ahora dibújela otra vez por la izquierda, pero acá quiero que me deje un ojo, un desfase de 10 centímetros o de menos 10 centímetros y llegue acá. Entonces ahí mi escalera se está creando. Finish. Funciona. En el caso de ustedes seguramente están redibujando proyectos o van a redibujar proyectos. Entonces se van a tomar como referencia algún PDF o algún DWG que no dice para dónde sube la escalera. Y ustedes vienen, la modelan y se dan cuenta que les quedó mal. Que realmente no sube por acá, sino sube por acá. Entonces en una escalera en U o en C es muy fácil hacer un mirror y ya está hecha, pero en esta no tanto porque si la estuvieran modelando en cualquier otro programa, solamente les serviría el pedazo de arranque. El resto les tocaría borrarla y volverla a hacer. En este caso, pues yo puedo hacer clic en este flip que ya vimos antes para que él me mantenga la forma en planta y lo único que haga es cambiar la dirección en la que sube o baja. Cuando yo miro estas escaleras me doy cuenta que tengo escaleras rectas, escaleras circulares, estos se llaman espirales de un solo paso y es porque con un solo clic él me va a dibujar todos los pasos que yo necesito para subir de un piso a otro. Uh, pero la siguiente, esta que tengo acá, me permite a mí dibujar tramos. Esto me permitiría hacer cosas un poquito más atípicas, como por ejemplo dibujo este primer tramo para acá y después dejo un descanso y dibujo un tramo recto, no sé, por acá y después remato con otra cosa por acá. Entonces ahí va generando una escalera un poco menos tradicional, pero bueno, digamos que lo puede hacer. Y el último caso que quería mostrarles es, resulta que muchas veces nosotros utilizamos este tipo de herramientas para, por ejemplo, hacer un levantamiento arquitectónico. Entonces me doy cuenta que mi escalera, por muy recta o por muy curva que sea, no es totalmente homogénea. Es decir, ¿qué pasa si mi descanso acá tiene una curva o si mis bordes tienen un segmento curvo también? Pues yo puedo decirle a este tramo o a este descanso, voy a empezar con el descanso, que lo convierta
en un modo sketch, él me advierte, oiga, esto ya no le puedo dar control Z, esto es irreversible. Pues le digo, no importa, cerrar. Pero eso tiene una ventaja y es que como todos los sketch, ustedes los pueden editar. Entonces en este caso me doy cuenta que tengo un montón de líneas verdes y una negra. La negra es el recorrido de la escalera, las verdes son el contorno. Yo podría suprimir esos contornos y con boundary, con contorno, pues venir y dibujar el nuevo borde que sea que vaya a tener mi escalera. Finish. Y funciona, el programa lo hace. Y lo mismo con los tramos. Yo puedo editar las escaleras, convertir este tramo, le digo convertir en sketch, edito mi contorno, edito mi sketch y acá ustedes se dan cuenta que estas escaleras son líneas verdes, líneas negras y línea azul. La línea azul, ya saben ustedes, es el contorno, líneas delgadas para que se vea un poquito más. Es el path, es el recorrido. La línea negra son los pasos y la línea verde son los contornos. ¿Qué significa eso? Que yo puedo coger este contorno y suprimirlo y simplemente vengo con la herramienta de contorno y lo dibujo otra vez como sea que yo lo quiera lograr. Vamos a hacer este pequeño arco hacia adentro, vamos a hacer aquí un arco hacia afuera y el programa no tengo yo que ponerme a recortar las escaleritas, él entiende y ahí me genera mi forma en planta y mi forma en 3D. O voy a seguir editando, pues yo no necesariamente tengo que tener esos pasos rectos, yo puedo venir acá y borrar 3 pasos y con la herramienta de paso que me dibuja líneas negras, pues vengo y dibujo uno por acá, uno por acá y de pronto con la herramienta arco uno por acá. Finalizo, ahí está mi escalera. No es lo más bonito del mundo, pero como siempre les digo a mis estudiantes, tengan fe, yo no construiría esto es solo para que ustedes vean el potencial del programa. Por ende, voy a coger esto y lo voy a suprimir. Mm, mentiras, control Z. Eso me lleva a otro caso y es qué pasa si yo necesito escaleras con huellas en el descanso. Ahora sí. Si yo le digo escalera, me doy cuenta que existen estas dos escaleras que son escaleras de un solo clic. Se llaman escaleras compensadas. Son muy bonitas, esto está totalmente calculado. Si se dan cuenta, la pendiente arranca casi que desde el primer tramo y remata casi en los últimos 2 pasos. Pero las restricciones son muy limitadas en cuanto a que yo solo puedo manejar unos anchos y él me empieza a modificar también todas las dimensiones hasta el punto en el que la escalera puede que ya no sea construible y el programa empieza a botar advertencias. Eso por un lado y por otro que tristemente nosotros nunca vamos a ver construida una de estas escaleras por nuestros constructores tradicionales. En ese caso, yo podría desde cero no utilizar escaleras rectas, no utilizar escaleras curvas, sino utilizar escaleras compensadas, sino de una vez dibujar el sketch. Entonces, lo mismo, tengo línea de contorno, tengo línea de paso y tengo línea de recorrido. Importantísimo que ustedes dibujen solo 2 líneas de contorno. Es decir, esto no es un contorno de una escalera. Si suprimo estas dos, esto sí es un contorno de la escalera. Un borde y otro borde. Eso equivaldría a donde construyo yo mis gualderas. ¿Tengo alguna restricción en esas formas? No. Yo puedo decir que mi escalera es esto.
Y el otro contorno va a ser pick line, seleccionar línea, y le pongo un desfase de 2 metros. Ese es el contorno de mi escalera. E incluso, vamos a hacerla todavía más extraña, voy a decir que remate con otro arco por acá. Paso 1 vamos a hacer los contornos. Paso 2 voy a hacer el primer y el último paso. Entonces, el último paso quiero que se conecte a una placa medio curva. El primer paso quiero que esté por aquí afuera. No sé si esta escalera va a ser construible o no, pero bueno. Y quiero que... esto ya está muy feo. Hagámoslo recto. Riser. Y quiero que el recorrido... Aquí tengo que marcar dónde empieza y dónde termina. Sea este. No necesariamente tiene que ser una línea recta o una línea curva. Yo puedo dibujar un más o menos únicamente para que el programa entienda cuál es el sentido de construcción del objeto. Entonces esta va a ser mi escalera. Importantísimo, esta línea de recorrido tiene que tocar el primer paso y tiene que tocar el último paso. De ahí en adelante ustedes ya pueden dibujar lo que quieran. Aquí me está diciendo que ya creé 2 pasos, que me faltan 21, entonces con la herramienta de Risers de pasos tendría yo que venir y dibujar 21 líneas. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, pues esta no me quedó completa, entonces dibujémoslo quebrado. Control Z, Riser. 5. Wow. Ahora sí. No sé. 6. Con arco dibujemos otras. 7. 8. Y ahí ustedes se van haciendo la idea. Aquí abajo les va a salir, en mi caso faltan 14 creadas, faltan 9. Voy a dibujarlas muy rápido para terminar este ejercicio. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Ya con eso yo podría decirle al programa que finalice mi escalera. Y ahí quedó hecho. No es lo más bonito de esta vida, pero funciona. Y si yo le doy check, chulito, pues él va a tratar de construir de la mejor manera los railings, los pasamanos. O que ustedes bien saben pertenecen a una categoría familia tipo, entonces ustedes podrían llegar a coger esos pasos y finalizar. En este caso, no sé qué locura va a pasar. El programa está, pues lo bloqueé precisamente porque él tiene que empezar a calcular todos estos pequeños tramos intermedios que aquí el pasamanos suba, baje y existan unos pequeños quiebres, entonces pues de pronto se demora, pero bueno. Les recuerdo lo que vimos la clase pasada respecto a los muros cortina. Si ustedes quieren, yo ya les hice llegar por el Classroom los archivos de Autodesk que tiene pasamanos de ejemplo. Entonces ustedes podrían insertar, cargar como grupo ese mismo archivo que yo debo tener acá.
con pasamanos. Ahí está el archivo de Railings. Esto se va a demorar un ratico mientras hace la actualización, pero ya eso sería más que suficiente para poder incorporar a mis pasamanos a este proyecto, mi catálogo de pasamanos. Entonces ya ustedes podrían coger y cambiar la familia por una menos vertical, no sé. Dejémoslo en por algo más de su agrado. Ustedes también pueden hacerlo, repito, revisen la clase anterior. Desde abrir los dos archivos me voy a configuración y presiono el botón de transferir estándares o transferir normas de proyecto, o simplemente copiando y pegando la que ustedes necesiten. En este caso, pues ahí estoy trayéndome más de 30 familias diferentes de pasamanos. El modelo inicial estaba hecho en versión 2011, entonces este proceso de actualización, ya saben ustedes, puede llevar algún tiempo. Una vez hecho, ustedes entrarían a la pestaña de arquitectura o simplemente seleccionan el riel que deseen cambiar y aquí en el desplegable, en el cuadro de propiedades, ya pueden asignarlo. Entonces, aquí el programa me está diciendo que ya está terminando de pegar los elementos, que hay materiales repetidos. Y listo. Ya podemos proceder a seleccionar el objeto y a cambiar la familia. ¿Qué más les digo? Para rematar, ya los copió, sí. Railing, ahí están todos los que cargué, que son muchísimos. Entonces yo podría cambiar por uno de muro. Y ahí quedaría mis separadores y mi pasamanos anclado a muro. En fin. Para rematar entonces, lo último que les quería decir es que ustedes pueden coger estas escaleras, que esto es algo bastante tradicional, tener que etiquetar pasos, escalera 1, 2, 3, 4 y 5, paso 6, descanso, escalera 7, 8, 9, 10. Para eso ustedes tienen aquí en la pestaña de anotación un botón que se llama thread number, número de pasos. Entonces basta con que ustedes seleccionen y él les reconoce la línea centro, cuarto izquierdo y cuarto derecho. Entonces ustedes podrían hacer clic en pantalla y ya con eso tendrían numerados sus pasos. Eso lo reconoce en cualquier escalera, en cualquier tramo. Entonces funciona. Incluso en estas cosas raras que ustedes acabaron de hacer, o que yo acabé de hacer. Entonces, por ejemplo, aquí lo necesito a la derecha, aquí a la izquierda y aquí en el centro. O en esta, pues, esa también es una de las funciones de haber dibujado el path. La necesito por el cuarto derecho. Y ahí estarían numerados todos mis pasos. Uh, si por alguna razón, por ejemplo, aquí está el paso 1, 2, 3, 4, 5, está el 23. Y en esta escalera no necesito que empiece con el 23, sino con el 24. Pues yo puedo decirle en dimensiones que empiece con el paso 24, enter, y él ya va a continuar con la numeración.